Ok, entonces bueno, vamos a ver lo que sería la embolia, el infarto y el shock. Como les dije, la embolia va a ser una masa intravascular desprendida que puede ser sólida, puede ser líquida o gaseosa, que es transportada por la sangre desde un punto de origen donde se formó, por ejemplo, un trombo, y que luego este se desprende y viaja a un lugar distinto, que mayoritariamente son los capilares más finos y como obstruyen el flujo sanguíneo causan difusión o infarto tisular. En esta imagen pueden ver como aquí se está formando un trombo, se desprende, viaja hasta el punto capilar, que es la luz es un poco más fina, y ahí termina de obstruir. ¿Okay? Una de las embolias sólidas más frecuentes es la embolia de pulmón, que está caracterizado por que está formado de coágulos, ¿ok? Entonces por eso es un tipo sólido. Este tipo de patología hay que estar muy atentos porque es difícil de diagnosticar, da síntomas muy inespecíficos, pero hay ciertos parámetros que nos pueden guiar para ver que es un paciente que posiblemente tenga una embolia de pulmón, ¿ok? En uno de esos tenemos los antecedentes, que mayoritariamente son pacientes que fueron operados, que son obesos, que ya han tenido un tromboembolismo pulmonar, que es lo que va a causar cuando el embolio llega a nivel pulmonar, de las arterias pulmonares. Y aparte tiene factores hereditarios, que son trombóticos o adquiridos, puede tener enfermedades neoplásicas, puede tener una sepsis, pero no en su mayoría van a encontrarlo del librito ni van a encontrar todos estos factores, pero sí tienen que tomarlo en cuenta de que existe la posibilidad de que un paciente así, que esté operado y no necesariamente sea obeso, también puede tener como el riesgo de padecer de la embolia de pulmón, ¿ok? Lo más frecuente para que se dé esta embolia es que haya la formación de trombosis venosa profunda, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a nivel de los miembros inferiores, ¿ok? En lo que sería más la unión de aquí de iliofemoral, se forma un trombo, ¿ok? Recuerden que los trombos se forman si hay tres factores, que es la lesión endotelial, el éstasis vascular o cambio del flujo sanguíneo, y también tenemos, se me olvidó la tercera, ¿cuál era la tercera? La lesión, el éstasis vascular, y tenemos una tercera que deberían acordarse. No, nadie me va a responder. Hola, hola. ¿Cuáles son los tres factores para que se forme un trombo? Que justamente es la triada de Virchow, ¿no? ¿No era por el desprendimiento de un trombo que se casaba en el trombo? No, pero los tres factores que se deben cumplir para que se forme el trombo. Hipercoagulabilidad. Ajá, la hipercoagulabilidad, exacto. Esa fue la que me faltó. Bueno, entonces tenemos que se formó el trombo porque el paciente cumplía con una de esas dos o tres características. Y resulta que ese trombo se desprende, aquí vemos cómo se desprende, se convierte en émbolo, sube por la vena cava, llega aquí a lo que sería el ventrículo derecho y pasa a las arterias pulmonales, ¿ok? ¿Qué puede suceder aquí? Se puede quedar aquí justo en la bifurcación de las arterias pulmonales, que recuerden que las arterias pulmonales son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada, ¿ok? Y cuando se queda aquí, en un 60% hay oclusión, o sea que ocluye el 60% de la luz de las arterias pulmonales, puede ocurrir la muerte súbita, ¿ok? O una insuficiencia cardíaca derecha o un colapso cardiovascular, justamente porque no llega la sangre desoxigenada a los pulmones para que pueda cumplir con su función. Y justamente cuando se forma el émbolo, en esta bifurcación se dice que está en forma de silla de montar, ¿ok? Pero puede ocurrir también que no quede aquí, sino que se desprenda a las arteriolas, siga viajando, ¿ok? Y obstruya por completo
y haya un colapso alveolar y también presencia de hemorragia. Esa es otra cosa que podemos ver. Entonces, si esto dura mucho tiempo, hay mucha cronicidad, pues se puede formar lo que es la hipertensión pulmonar, ¿ok? Pero eso sería en émbolos que son de tamaños pequeños, que terminan en los capilares alveolares y entonces aumentan la presión pulmonar y entonces causan la hipertensión pulmonar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando son muy súbitos? Tenemos aquí el émbolo, viaja desde los miembros inferiores, llega otra vez a la arteria pulmonar y miren, esta es la forma de émbolo en silla de montar. Cuando queda el émbolo aquí antes de que se divida la arteria pulmonar, ¿ok? Lo tenemos aquí. De paso, si obstruye más del 60%, puede ocasionar muerte súbita, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la sangre desoxigenada no va a pasar los pulmones. Eso va a ocasionar un desequilibrio entre la ventilación y perfusión, ¿ok? Recuerden que estas tienen que estar casi iguales para que los alvéolos puedan haya el intercambio de oxígeno y puedan oxigenar la sangre y luego llevarla otra vez al corazón y el corazón lo lleva a los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre la ventilación y perfusión, ocurre la aparición de espacios muertos, ¿ok? Porque justamente no hay flujo sanguíneo. Entonces, también hay atrapamiento de aire porque no está pasando, el oxígeno no está pasando a la sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un cierre alveolar, por lo tanto va a haber pérdida de surfactante, porque recuerden que el surfactante es importante porque él es tensoactivo, ¿ok? Mantiene el alvéolo inflamado porque ellos siempre tienden al colapso, ¿ok? Entonces, si hay pérdida de surfactante, va a haber cierre alveolar, van a colapsar, se van a romper y ahí es donde vamos a ver las microatelectasias, ¿ok? Y después vamos a pasar a lo que sería la isquemia. Sí puede haber infarto si el evento es muy crónico, el émbolo es pequeño, pero es poco común porque los pulmones tienen doble circulación, ¿ok? Entonces son un poco más tolerantes a la falta de oxígeno y a la isquemia, porque justamente tienen otras arterias que pueden hacer circulación colateral y como compensar esa falta de oxigenación, ¿ok? Pero esto todo ocurre si es de manera aguda. Entonces, si es hiperagudo, el paciente va a empezar a presentar disnea. Es el primer síntoma que va a presentar. Inespecífica, va a ser de aparición súbita, el paciente no sabe por qué le está pasando eso, va a ocurrir cuando está acostado, cuando está parado, sin hacer esfuerzo. De paso va a haber disminución de la saturación de oxígeno, mayoritariamente se encuentra menor a un 85%, va a ocurrir taquicardia. ¿Por qué va a ocurrir taquicardia? Porque si vemos otra vez el corazón, el ventrículo derecho se va a ver forzado a aumentar la frecuencia cardíaca para intentar que siga pasando la sangre a las arterias pulmonares. ¿Ok? Porque justamente la obstrucción la tenemos aquí. Entonces es un mecanismo compensatorio de que necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Porque el volumen sistólico está disminuyendo, ¿ok? Entonces tenemos una fórmula que tienen que aprenderse, que es que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, como se multiplican, son directamente proporcionales, ¿ok? Entonces, el volumen sistólico es toda la sangre que se expulsa al momento de la sístole, ¿ok? Entonces, sería la sangre oxigenada, sería la poscarga, ¿ok? Toda aquella sangre que sale del corazón luego de la sístole, pero disminuye porque obviamente no está pasando suficiente sangre desoxigenada para oxigenarla y que haya un buen volumen sistólico. Entonces, si disminuye,
El mecanismo compensatorio es aumentar la frecuencia cardíaca para seguir manteniendo el valor del gasto cardíaco, ¿ok? Entonces esto es un poco de matemática que tenemos que ir aprendiendo. Hay muchas fórmulas, pero quise recordar esto. Entonces, continuamos. No sigue pasando la sangre, se sigue acumulando en el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar con el ventrículo derecho? Va a empezar a dilatarse. Cuando hay dilatación del ventrículo derecho, obviamente, este septum se va a desplazar hacia la izquierda. Va a disminuir lo que sería el tamaño del ventrículo izquierdo, ¿ok? Por desplazamiento. Entonces va a existir la ingurgitación yugular, que es lo que vemos en los pacientes cuando lo colocamos a 45 grados. Y entonces vemos cómo se queda ahí la sangre de la yugular y entonces se va poniendo más cianótica y vemos que hay un factor de mala circulación, ¿ok? Esto también va a disminuir la presión, va a haber hipotensión, ¿ok? Porque no está pasando, está disminuyendo el volumen sanguíneo también. Y entonces esos van a ser los signos y síntomas que va a sentir la persona, pero fíjense que son muy inespecíficos. O sea, la disnea no las puede presentar una neumonía, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, pero ¿cómo hacemos nosotros para poder saber si hay riesgo de émbolo en este paciente, tromboembolismo pulmonar? Entonces, primero tenemos que fijarnos en los antecedentes que mencioné en la lámina anterior, que el paciente haya tenido un tromboembolismo pulmonar anterior, que sea obeso, que haya sido operado de cualquier cirugía, ¿ok? Que haga eso nos va a llevar a que haya un trastorno de hipercoagulabilidad y éstasis vascular. Y también hay lesión endotelial cuando nosotros vamos a quirófano. Entonces ya ahí empezamos a sospechar y empezamos a hacer los laboratorios. Tenemos el laboratorio de troponinas, que son las enzimas cardíacas que cuando salen elevadas es porque ya hay un daño en los miocitos, ¿ok? Recuérdense que esto es en zonas hiperagudas. Tenemos el dímero D, que es cuando hay fibrinólisis, o sea que la fibrina se está degradando y no es específico, pero sí sirve para descartar. Si el dímero D no está alterado, o sea, no está alto, entonces no estamos ante un embolismo pulmonar, ¿ok? Pero si sale positivo y tenemos la sospecha, lo más posible es que sí sea un embolo pulmonar. También en el electrocardiograma. Una pregunta. Las preguntas para el final. Yo les dije, okay. Anótenla ahí Okay. y me la dicen, ¿ok? Entonces hacemos el electrocardiograma, obviamente va a haber desvío del eje. ¿Por qué? Justamente por lo que les expliqué, que el ventrículo derecho se va a dilatar, ¿ok? El septum se va a desplazar a la izquierda y eso va a desviar el eje cardíaco. Es otro signo que podemos encontrar. Si hacemos el rayos X de tórax, mayoritariamente el rayos X de tórax es inespecífico porque está comenzando y no vamos a ver como un infiltrado o algo de que nos diga de que hay un problema pulmonar. Mayoritariamente salen sin ningún tipo de signo, ¿ok? Lo máximo que podemos encontrar es el signo de Westermarck, que habla de que hay una hiperclaridad en una región específica del pulmón, ¿ok? Es decir, que se ve una región totalmente oscura. Y eso habla de que hay una oclusión en ese vaso, lo más posible es que hubo hemorragia y ese es el signo que podemos ver en la rayos X. Y en la ecografía podemos ver el signo de McConnell, que nos habla, o sea, hacemos el ecocardiograma, nos habla de que estos músculos, uno los ve moviéndose en el eco, ¿ok? Pueden ver videos, y vemos que los miocitos del ventrículo derecho en esta parte no se están moviendo, pero en el septum, en esta parte de aquí sí, ¿ok? Entonces está disminuido el movimiento y la dilatación del ventrículo derecho, pero en la punta sí se ve un poco cómo los miocitos se mueven, ¿ok? Entonces ahí también nos está hablando de que puede haber un embolismo pulmonar. Y el diagnóstico totalmente completo para ver cómo está la función de las arterias pulmonares es la angiotomografía, ¿ok?
que se usa un medio de contraste y se toma la tomografía para ver cómo están las arterias pulmonares. Fíjense que de este lado se ven totalmente oscurecidas porque sí está pasando la sangre, pero del otro lado vemos como hay una obstrucción aquí y no está pasando la sangre de manera adecuada, ¿ok? Entonces ahí es cuando ya llegamos al diagnóstico definitivo de la embolia pulmonar. Otras embolias sólidas que podemos ver, como puse aquí en este cuadrito, es la embolia grasa y medular, ¿ok? Esto va a ocurrir cuando tenemos una fractura de huesos largos y entonces se rompe los glóbulos de grasa, ¿ok? Y son microscópicos. O traumatismos de partes blandas o quemaduras, eso va a hacer que llegue, si ocurre cerca de capilares discontinuos, no sé si saben los tipos de capilares, tenemos los capilares continuos, que son los que tienen la mayoría de los tejidos, ¿ok? En donde no hay una puerta de salida del tejido vascular, sino que justamente llegan las vénulas y las arteriolas hacia los capilares y se intercambia la sangre de oxigenada a desoxigenada, ¿ok? Pero hay capilares discontinuos, ¿ok? Que son los sinusoides, que tienen puertas de entrada, ¿ok? Se parecen a los fragmentados que tienen ventana. Es como decir de que aquí hay un huequito, pero el capilar sigue, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Entonces, si se escapa ese material de las grasas microscópicas, de que hubo de la lesión de las quemaduras o de los traumatismos de huesos largos, entonces pasan a la circulación sanguínea y pueden llegar a los pulmones y causar un émbolo pulmonar, ¿ok? Pero obviamente no va a ser tan grande como los de la trombosis venosa profunda, porque justamente está ocurriendo en la microcirculación, ¿ok? Entonces, ya lo siguiente serían las embolias gaseosas. Estas van a ser burbujas de gas que se encuentran normalmente en nuestra circulación, pero que hay un factor que hace que se unan y formen masas espumosas que obstruyen el flujo sanguíneo, causando así las lesiones isquémicas distales. ¿En qué paciente se les ocurre o en qué persona le puede suceder esta embolia gaseosa? ¿A alguien se le ocurre dónde puede pasar? ¿No? Que haya quizá personas con una operación de colon, una colicectomía. No. Ese sí puede llevarlo a tener una embolia, bueno, más bien una formación de trombo, pero no son pacientes enfermos, sino personas que hacen un cierto tipo de deporte que va a alterar su presión, que puede alterar nuestra presión interna y justamente desnivelar ese equilibrio que hay entre las gas que hay dentro de nuestro cuerpo. ¿No se les ocurre nada? Yo, no sé, pienso, no se me ocurren ejemplos de deportistas, pero más bien de drogadictos que tal vez utilicen drogas por medio que se introduzcan directamente al torrente sanguíneo y sin cuidado se introduzcan aire al torrente sanguíneo. Profe, ¿eso es lo mismo que un catéter venoso? Lo que dice Reinaldo, por ejemplo. No. El catéter venoso, menos mal que me acordaste, cabe mencionar de que si un paciente tiene un catéter venoso, justamente estamos dañando lo que sería el endotelio vascular, hay un cambio en el éxtasis vascular, o sea, porque se vuelve turbulento el torrente sanguíneo, entonces puede haber formación de trombo y ahí sí se puede ver un émbolo de las subclavias, ¿ok? De las arterias subclávicas, ¿ok? Pero mayoritariamente los trombos ocurren en miembros inferiores, pero en esos casos de pacientes que tienen catéter venoso central puede ocurrir a nivel de las subclavias el trombo y desprenderse y también causar una embolia ahí, ¿ok?
Pero no, nadie me supo decir. ¿Se les ocurre de dónde suena el síndrome de descompresión? Los buzos no, los buzos cuando, valga la redundancia, bucean a profundidades muy, valga la redundancia de nuevo, profundas. No les ocurriría eso. Y cuando salen a la superficie muy rápido, como que creo que Sí, ocurre, creo que escuché algo es así, pero no ese, sé, no estoy seguro. es eso. Le pasa mucho a los buzos, justamente porque cuando están empezando ese tipo de actividades y no se sabía muy bien cómo jugaba la presión del agua en el cuerpo, había muerte súbita justamente por ese síndrome de descompresión o el síndrome del buzo, que subía muy rápido, eso cambiaba las presiones internas de nuestro cuerpo y creaban un émbolo que podía llegar a nivel cardíaco, podía llegar a nivel pulmonar y son bastante súbitos y le causaban la muerte súbita a los buzos, ¿ok? Entonces sí es común verlo ahí. ¿Y ustedes creen que poniendo una jeringa de 10 mililitros llenas de aire directamente en el torrente sanguíneo también nos puede ocasionar una embolia gaseosa? Sí, seguramente sí. Pero que nos haga daño. Cuando son más de 10 cc, sí. En algún Bueno, uno se momento un hablaba- paramédico me dijo que se podía matar a alguien si se hacía eso. Pero no, Yo no. decía que Eso es un mito, aún no se ¿ok? hablaba sobre medida. Eso es un mito. Para que una persona por medio de vía periférica le ocurra una embolia gaseosa hay que colocar 100 mililitros de aire, ¿ok? Entonces imagínense una inyectadora gigante que meta 100 mililitros de aire, ¿ok? O que lo ponga directamente en la yugular. Entonces, porque al Bueno, paciente le entre nosotros una burbujita de sangre, no le va a pasar nada, ¿ok? Que a veces sucede Quitándole eso. toda la burbuja de sangre posible a la inyectadora, porque creo que va a matar a la gente si le pongo un poquito de burbuja y lo mato. ¿Sí? Sí, pero no. Uno intenta, por lo más sano posible para el bienestar del paciente y por si él tiene factores de riesgo o problemas de circulación, que no le pase ni un poquito de aire, pero siempre, siempre va a pasar, ¿ok? Entonces casi que se necesitarían 100 mililitros de aire justamente para que ocurra una embolia catastrófica, ¿ok? Eso es un mito que muchos creemos. Pero bueno, mayoritariamente esto lo vamos a ver en los buzos o en las personas que están aprendiendo, no saben bien, y entonces desgraciadamente les puede pasar esto. Y por último tenemos las embolias líquidas, que la más conocida y la única que mostraba las bibliografías y los libros es la embolia del líquido amniótico, ¿ok? Es la quinta causa de muerte materna al momento del parto y es porque justamente hay un desprendimiento de la placenta al momento del parto. Por estos vasitos entra líquido amniótico, llega a las arterias y venas umbilicales y pasa a la circulación materna, ¿ok? Y pueden ir directamente al corazón y pasar a lo que serían las yugulares y causar una muerte cerebral, ¿ok? Y aparte de eso, la epidemiología decía que el 85% de las mamás que sobreviven a esto quedan con daños neurológicos permanentes, ¿ok? Claro, es muy poco común que ocurra, pero puede ocurrir. Entonces esa sería la embolia líquida. Entonces ya tenemos las embolias sólidas, gaseosas y líquidas, ¿ok? Una pregunta, ¿se les ocurre alguna doctora, manera? una embolia, disculpe, esa embolia líquida no puede ocurrir también en el niño, pues. No, De la misma manera, o sea, porque acuérdate que el líquido amniótico es donde él está para moverse, ¿ok? Y entonces lo que ocurre es cuando ya queda la placenta, se está desprendiendo el alumbramiento, entonces puede pasar el líquido amniótico a la circulación materna, pero no al niño, ¿ok? Y bueno, ¿ustedes creen que haya una manera de que dé una embolia de pulmón y pase al ventrículo izquierdo? ¿Se les ocurre alguna manera de que pueda ocurrir eso
entonces suba por las yugulares y cause un evento cerebrovascular. Yo pienso que si hay una comunicación interventricular, probablemente sí. O en... no, voy a quedarme con eso, no. No, pero probablemente en las primeras etapas del... Cuando hay el agujero oval. Exacto, cuando hay el agujero oval puede pasar. ¿Cuál era la Exacto. Bueno, pregunta? no exactamente cuando esté el agujero oval. Ese es cuando el niño nace, recién nacido, y se cierra y él empieza a respirar por sí mismo. No, Bueno, sino más supongo que que todo por un defecto del cierre de eso, ¿ok? Porque hay un defecto congénito que hay comunicación intraventricular, ¿ok? Entonces, sí podría ocurrir, y más que todo en niños o en adultos donde el agujero sea muy pequeñito, nunca haya mostrado síntomas, porque él lo toleraba y entonces le ocurre eso, ¿ok? Eso seguro se lo van a preguntar cuando estén pasando por medicina interna, porque a mí me lo preguntaron, bueno, todo el grupo y todo el mundo se quedó, ¿qué? ¿Cuál será? Y esa es la manera, ¿ok? Para que no se les olvide si se lo llegan a preguntar. Sí. No pasa la válvula mitral, porque la válvula mitral es esta. Acuérdate que hay una comunicación aquí intraventricular, pasaría es la válvula aórtica. Y claro que pasa porque justamente se contrae el ventrículo, ¿ok? Y entonces impulsa toda la sangre y con eso impulsa el émbolo, pasa a la aorta, ¿ok? Y puede obstruir en esta área inclusive, o puede subir a las arterias carótidas y puede ocasionar un evento cerebrovascular, ¿ok? Pero sí, justamente por la circulación y el bombeo cardíaco, sí pasa, ¿ok? Pero no por la O válvula sea mitral. que si se puede dar un ejemplo que esté Pero se puede ocasionar uno de ese los émbolo, se pulmones y puede el tener por pulmón un lado del pasa corazón. para el lado izquierdo. Me preguntaron los dos al mismo tiempo y no los entendí. Pregúntenme mejor por el chat. Ok. Respeten los turnos del habla, por favor. Ay, sí me da risa. Bueno, ajá, ¿qué me iban a preguntar? Bueno, mejor al final, porque si no lo vamos a interrumpir demasiado. Entonces, ahora pasaríamos al segundo tema de los trastornos hemodinámicos, ¿ok? Que sería el infarto, justamente. El infarto está definido como un área de necrosis isquémica causada por la oclusión de la vascularización arterial o el drenaje venoso. ¿En dónde existen más posibilidades de que ocurra eso? Justamente en los órganos diana, porque hay finalización de las arterias y las venas. Entonces nos puede dar un infarto agudo del miocardio, en el corazón, un infarto cerebral, puede ocurrir también en el pulmón, puede ocurrir a nivel intestinal, puede ocurrir a nivel renal y también puede ocurrir cuando hay presencia de gangrenas, ¿ok? Que ese es el infarto de los tejidos periféricos. Entonces es cuando vemos las extremidades de una coloración totalmente negra y está la posibilidad de que la persona pierda ese miembro, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de que haya un infarto? Tenemos los trombos o émbolos que ya vimos, ¿ok? Pero eso es nada más a nivel vascular, porque también puede ocurrir una torsión de un vaso. ¿Dónde se les ocurre que puede haber una torsión de un vaso? ¿En qué órgano? En los torniquetes. ¿En dónde? En los torniquetes, cuando los pacientes tienen una hemorragia y le colocan torniquetes, puede infartarse el tejido por la torsión de un vaso. No, no es por la torsión de un vaso como tal, sino que justamente el torniquete está interrumpiendo el flujo sanguíneo, pero no se está torciendo los vasos. No sé, torsión, esa palabra no le suena a una enfermedad, que es una emergencia. Torsión. No se les viene nada en la cabeza. Torsión testicular. Ajá, exacto. Justamente, a pesar de que es una oclusión venosa, como nada más hay una salida de una vena, justamente cuando hay una torsión testicular ocurre el infarto. Y esa es una emergencia urológica súper importante que hay que actuar así, ¿ok? Ocurre mayoritariamente en niños menores de 15 años, porque viene con un defecto congénico
que el escroto no cierra de manera adecuada y entonces existe la posibilidad de que se tuercen los vasos sanguíneos, ¿ok? Y entonces, si no se opera y se lleva aquí a cirugía rápido, se puede perder totalmente el testículo, ¿ok? Porque justamente ocurre el infarto y el infarto es porque ya hay necrosis y ya murieron los tejidos, ¿ok? Que quede claro eso. No es lo mismo infarto que isquemia. Isquemia es que se interrumpió el torrente sanguíneo por un trombo, por lo menos vamos a poner el infarto agudo del miocardio. Llegó el trombo y está ocurriendo el infarto, pero es porque hay una isquemia, no está pasando la sangre. Pero si pasa mucho tiempo el tejido sin sangre, ahí sí ocurre el infarto porque ya hay necrosis, ¿ok? Entonces, Puede hacer una correlación entre en los SB, por ejemplo, cuando son isquémicos, ok, es transitorio, pero cuando son hemorrágicos puede haber necrosis porque hay falta de irrigación. O sea, esa sería una analogía entre la diferencia de las dos. sí, y bueno, hemorrágico más que todo es porque se rompe el vaso sanguíneo, ¿ok? Esa es la diferencia. Pero sí, justamente los SB transitorios es porque no ocurrió la muerte celular, no hubo como un infarto cerebral como tal. Y tenemos los vasoespasmos que pueden ocurrir, ¿ok? Eso puede ser por en esto sí puede ser por sobredosis, porque causan vasoespasmos a nivel Síndrome de cardíaco. Rankin También. Y el síndrome del corazón herido. Se me va el nombre, yo lo conozco como el corazón herido, pero tiene otro nombre. Pero es como japonés. Takotsubo. Takotsubo. Síndrome de Takotsubo. Exacto, que también se conoce como el síndrome del corazón herido. Justamente porque la persona está pasando por un estrés, hay liberación de catecolaminas y hay vasoespasmo, ¿ok? Pero mayoritariamente ese síndrome no lleva al infarto, sino a los síntomas como tal, igualitos al infarto, pero no llega a una necrosis del tejido, ¿ok? Más que todo ocurre cuando la persona sufre sobredosis y puede morir por eso. Tenemos por compresión extrínseca, por los tumores, presencia de tumores, ¿ok? También pueden causar infarto. Y tenemos la compresión de saco herniario, ¿ok? Que es una de las complicaciones de cuando hay una hernia. Que está el defecto de la pared abdominal, por lo menos en una hernia inguinal, ¿ok? Y saben que por ahí, por ese defecto puede pasar contenido intestinal, queda atrapado, empieza a comprimirse y entonces hay infarto de esa parte del tejido intestinal, ¿ok? Esa es otra complicación. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de infarto? Tenemos los rojos y los blancos. Los rojos mayoritariamente se dan por una oclusión venosa, ¿ok? Y que tienen la oportunidad de seguir la sangre arterial, pero el tejido es laxo y esponjoso como en los pulmones y entonces los vasos se rompen y a pesar de que ya no sigue pasando sangre, igualito a nivel histológico va a haber presencia de y por eso se dice infarto rojo, ¿ok? O en tejidos previamente congestionados. Recuerden que la congestión es justamente cuando hay acumulación de sangre desoxigenada. Y por aquí vemos el ejemplo del infarto rojo pulmonar porque es hemorrágico, ¿ok? Todo este tejido que tenemos aquí. Y los blancos justamente son los anémicos porque hay oclusión arterial, porque hay presencia de infartos sépticos, por lo menos en la endocarditis, cuando hay una inflamación de las válvulas cardíacas y hay formación de vegetaciones, ahí se acumulan bacterias, ¿ok? Entonces estas también pueden alterar lo que sería el flujo sanguíneo cardíaco y ocasionar un infarto séptico porque hay presencia de bacterias. Y bueno, justamente lo que le dije porque hay oclusión de más que todo arterial y aquí el libro pone un ejemplo de un infarto en el vaso, ¿ok? Esto también puede ocurrir a nivel renal y puede ocurrir a nivel cardíaco. Esos son los dos tipos de infarto. ¿Y cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del infarto? Primero, la anatomía de vascularización. Esto quiere decir que va a ser peor en un órgano donde no pueda hacer una circulación colateral a uno que sí puede hacerlo, ¿ok? El corazón sí lo puede hacer. Los capilares que hay en las arterias carótidas
pueden compensar de cierta manera, como vemos en esta imagen, el flujo sanguíneo justamente donde está ocurriendo el infarto, ¿ok? Entonces se puede recuperar ese tejido o no hay pérdida de mucho tejido de miocitos cardíacos, ¿ok? La velocidad de la oclusión es que si llega el trombo y es totalmente que obstruye toda la luz de la arteria, obviamente va a ser más rápido, va a ser más agudo y la isquemia va a ser más rápida. Y tenemos la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Por ejemplo, los miocitos son más tolerantes a los niveles de hipoxia que las neuronas, ¿ok? En las neuronas, si hay una hipoxia y dura más de 3 minutos, ya hay muerte celular, pero los miocitos son más resistentes, por lo menos, si no me equivoco, pueden hasta tolerar 6 minutos sin oxígeno, ¿ok? Antes de que ocurra la lesión irreversible y ocurra la muerte celular. Y bueno, obviamente la presencia de hipoxemia. Entre más hipoxemia haya, más rápido van a morir las células, ¿ok? Entonces tomen eso en cuenta, que no es lo mismo un infarto. Por eso es que los infartos en los ancianos, las personas de tercera edad, no ocurre la muerte si son leves o moderados, porque justamente ellos tienen nuevas formaciones de vasos y pueden hacer la circulación colateral y recuperar el tejido, ¿ok? Pero en cambio las personas jóvenes, menores de 30 años, que les dé un infarto por sobredosis, por ejemplo, que es lo más común en las personas jóvenes, mayoritariamente es fulminante, ¿ok? Porque ellos todavía no tienen la formación de esos nuevos vasos. Ok, ahora vamos a pasar a shock. Y el shock es como la coagulación intravascular diseminada. Es un síndrome, es un estado que puede ocurrir si hay presencia de una enfermedad hiperaguda, ¿ok? Que nos lleva a que haya una disminución en la perfusión tisular, ¿ok? Y hay incapacidad de satisfacer las demandas del organismo. Y está caracterizada por la reducción del gasto cardíaco. ¿Cómo es la fórmula del gasto cardíaco que vimos anteriormente? Para que lo tomen en cuenta. Gasto cardíaco es igual a volumen. O presión venosa. No, volumen por frecuencia cardíaca. Ajá, pero ¿volumen cuál? ¿El volumen diastólico? El sistólico. ¿Quién me dijo eso? Buena chica. Yo, Alexandra. Está bien. Entonces ténganlo en mente, ¿ok? Porque si está disminuyendo el gasto cardíaco es porque o la frecuencia cardíaca está alterada o el volumen sistólico está alterado, ¿ok? Y también puede haber disminución justamente del volumen sanguíneo, provocando así la hipoxia. Entonces, ¿cuáles son las fases del shock? Tenemos la fase no progresiva, que es cuando inicia está iniciando el estado de fallo multiorgánico, ¿ok? Se activan los mecanismos compensadores, pero todavía se mantiene la perfusión, ¿ok? Tenemos la fase progresiva, que ya es cuando se está presentando la hipoperfusión, hay aparición de deterioro en los órganos y hay producción de acidosis láctica, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente cuando hay hipoperfusión no está llegando el oxígeno. Por lo tanto, no hay presencia de energía celular, no hay presencia de ATP, no se puede llevar el metabolismo de la glucosa, ¿ok? Recuerden que la glucosa se metaboliza justamente para convertirse en más energía por ATP, pero tiene que hacerse con presencia de oxígeno. Si no hay presencia de oxígeno, entonces buscan otros mecanismos, hay alteraciones metabólicas en donde ocurre la gluconeogénesis anaeróbica, ¿ok? Y hay liberación de ácido láctico, que es el lactato. Entonces es común que en las personas que uno vea que están chocadas, a nivel sanguíneo tengan el lactato alto, ¿ok? Justamente porque no hay presencia de oxígeno y el cuerpo de cierta manera está buscando compensar eso, ¿ok? Y un ejemplo fisiológico de esto puede ser cuando hacemos ejercicio. La demanda de oxígeno a nivel muscular aumenta, entonces empieza la glucogénesis anaeróbica sin presencia de oxígeno,
hay liberación de ácido láctico y por eso existen los calambres, ¿ok? Pero es a nivel mínimo porque obviamente igualito se está recibiendo sangre oxigenada. Entonces esto puede ocasionar una acidosis metabólica por la presencia del ácido láctico y es mucho peor para el paciente. Y tenemos por último la fase irreversible, que es ya cuando la lesión celular ha durado mucho tiempo, ya es grave y en este momento ya es inevitable evitar, valga la redundancia, la muerte del paciente, ¿ok? Entonces, cuando un paciente está chocado debemos identificarlo así y podemos tratarlo en la fase no progresiva o la fase progresiva, ¿ok? Para intentar salvarlo. Si ya ha durado demasiado la hipoperfusión tisular, ya el paciente no se puede salvar y fallece, ¿ok? Entonces ahora vamos con los tipos de shock, ¿ok? Hay 4 grandes tipos. El primero tenemos el shock cardiogénico. Las patologías que pueden ocasionar esto es porque causan una falla cardíaca, ¿ok? Que quede claro que cuando hay shock cardiogénico es porque la bomba dejó de funcionar, ¿ok? Dejó de funcionar adecuadamente el corazón. Entonces, ¿dónde puede ocurrir? En insuficiencias cardíacas congestivas graves, en infartos agudos del miocardio, donde haya compromiso de más del 40% de los miocitos, ¿ok? O sea, casi que la mitad del corazón se tiene que infartar para que haya un shock cardiogénico. Y tenemos también las insuficiencias valvulares e inclusive las arritmias en el corazón. Entonces, si la frecuencia cardíaca está fallando, ¿qué creen ustedes que pasa con el gasto cardíaco? Llevándonos por la fórmula. Porque obviamente en un infarto de más del 40% el corazón no va a latir como es debido. En una insuficiencia cardíaca tampoco. En arritmia. Hay una disnea. Hay una disnea. Depende, porque si hay un aumento, aumenta el gasto cardíaco. Si hay una disminución, disminuye el gasto cardíaco. Exacto. Bueno, eso fue lo que pregunté. Si disminuía la frecuencia cardíaca, ¿qué pasaba con el gasto cardíaco? Disminuye porque son directamente proporcionales, ¿ok? Entonces es normal que como disminuye la frecuencia cardíaca, también vaya a disminuir el volumen sistólico y es por eso que vamos a ver hipotensión. Se clasifica hipotensión cuando la presión arterial sistólica está menor al 90%. Pero ¿ustedes creen que en una fase no progresiva el paciente ya de por sí lo vamos a encontrar hipotenso? Usted dijo que en las fases no progresivas todavía no había una hipoperfusión. Exacto, por lo tanto, Por lo cual me hace podemos pensar que todavía no debería haber una hipotensión todavía. Debería estar estable hasta que no pase la siguiente fase. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si en realidad hay una hipotensión ahí escondida? Porque puede estar en 100 y no cumple con lo que se define como hipotensión. Pero tenemos que encontrar la manera de ver si la función cardíaca está adecuada y la presión sanguínea está adecuada, ¿ok? Entonces, para eso les puse estas fórmulas aquí, más matemáticas. ¿Ok? Entonces tenemos la proporción de pulso y la proporción de pulso nos va a hablar de cómo está el índice cardíaco, cómo está la elasticidad arterial, si hay resistencia periférica, ¿ok? Entonces nos va a decir un valor más acertado para ver si esa persona está en hipotensión o no. Entonces, esa fórmula es que la proporción de pulso es igual a la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona está en 120, 80 sería 120 menos 80. ¿Qué cuánto nos daría? ¿Qué? ¿Tienen que estar pendiente? Respóndanme. 120 menos 120 menos 80 Ajá. es 40. Exacto. Entonces se supone que debe estar cerca de
de ese valor, ese es el valor adecuado, ¿ok? Que esté en 40. Pero entre más se acerquen estas dos presiones y más iguales sean, más va a disminuir el valor, ¿ok? Porque si tenemos a un paciente 100, 90, eso nos va a dar un valor de 10, entonces esa persona sí va a estar en hipotensión, ¿ok? No hay una buena proporción de pulso que lleve la sangre de manera adecuada, ¿ok? Entonces es una manera de darnos cuenta si el paciente está entrando en shock cuando nos llega así. Y hay una más específica todavía, pero esa sí vamos a dejárselas a los intensivistas, que es el porcentaje proporcional de pulso, ¿ok? Y entonces es la proporción de pulso entre la presión arterial sistólica. Y esto es más para los individuos que son muy altos, porque nos habla o sea, el porcentaje de la proporción del pulso es cómo está llegando la circulación a los tejidos periféricos, y no va a ser lo mismo en una persona que sea muy alta, ¿ok? Porque se va a tardar más, tiene más que recorrer, y entonces nos va a hablar también si esa persona está en hipotensión o no. Este sí es porcentaje, por lo tanto el resultado da en por ciento, y se considera que cuando es mayor de 25% es adecuado, ¿ok? Si es menor de 25% este resultado, entonces también vamos a estar ante un paciente que está hipotenso y puede debutar en shock, ¿ok? Y por último, tenemos la presión arterial media, ¿ok? Que eso nos va a hablar como tal de si hay una hipoperfusión o no. Y entonces sería la presión arterial diastólica por 2 más la presión arterial diastólica, y ese valor dividido entre 3, ¿ok? Entonces nos va a hablar de el promedio de la presión arterial para ver cómo si se están oxigenando los tejidos o no. ¿Alguien sabe cuál es el valor normal de la presión arterial media? O saquen la cuenta. Si una persona está en 120/80, ¿cuál sería lo normal? 75. Entre 75 y 80. No. Tengo entre 80 y 100, algo así. Bueno, sí, más o menos. Vamos a sacar la cuenta para darnos cuenta. Entonces tenemos a un paciente que su presión diastólica está en 80. Si está en 120, sería 93. Y he leído en bibliografías que disminuye menos de 65 milímetros de mercurio, es indicativo de una posible hipoperfusión. Exacto, así sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya entendimos lo de la hipotensión, ya sabemos cómo verla de manera rápida. No entendí la última parte de presión arterial media. Bueno, la presión, o sea, tú sacas esta fórmula y si sale menor a 65, como dijo Víctor, nos está hablando de que hay hipoperfusión, ¿ok? De que la sangre oxigenada no está llegando a los tejidos de manera adecuada. Mayor a 93, 95, no recuerdo bien, por los valores normales de la presión arterial media, ¿ok? Pero lo que nos está hablando es que si está alterado es que no está llegando sangre oxigenada a los tejidos, ¿ok? Por eso tienen que anotar en un librito estas fórmulas y siempre llevárselas cuando vayan a rotar por emergencia. Entonces, si no hay buena perfusión sanguínea, obviamente va a haber palidez de la piel, ¿ok? Las extremidades van a estar frías, va a haber presencia de sudoración, va a haber cianosis periférica, va a haber oliguria porque justamente el riñón va a ser el primero afectado, ¿ok? Entonces no va a haber buen funcionamiento renal, podemos pasar a una insuficiencia renal con un shock cardiogénico. Y entre más va avanzando va a haber confusión, ¿ok? Ya esos son signos de que está fallando también a nivel cerebral la perfusión sanguínea. El pulso puede ser alternante, o que tú agarras al paciente y lo estás midiendo y de repente lo sientes así fuerte, tac, 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 y de repente para y otra vez tac, y luego tac, 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 y luego otra vez así. Ok, es alternante. El fino es el que casi nunca se siente. El filiforme, si lo ven en los libros, es como una curva, ok, que va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ok. Entonces
En donde más hay que tomarle la presión, el pulso a estos pacientes es en el pulso pedio, ¿ok? Bilateral. Y si hay ausencia bilateral del pulso pedio, o sea que en una extremidad se siente y en la otra no, eso también es indicativo de que ya el paciente está en shock, ¿ok? Porque los miembros inferiores van a ser los más sensibles porque son los más alejados de la bomba cardíaca y son los primeros también que van a manifestar la hipoperfusión sanguínea. La disnea y los soplos cardíacos, pero eso es cuando hay insuficiencias valvulares, ¿ok? Que van a presentar eso. Obviamente, si es un infarto, no va a haber soplo cardíaco o una insuficiencia cardíaca. Entonces, ya bien entendido el shock cardiogénico. Entonces, ahora pasamos a lo que sería el shock obstructivo. Cuando hablamos del shock obstructivo es que hay una falla en la precarga y la poscarga. La precarga es aquella sangre que entra al corazón, ¿ok? Al momento de la diástole. Y la poscarga es todo aquel contenido sanguíneo que sale al momento de la sístole. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una falla en la contracción del músculo cardíaco. Pero no porque esté pasando algo malo con él, sino que hay algo que está ocasionando que él no se pueda contraer de manera adecuada, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre el shock obstructivo y el shock cardiogénico. Obstructivo es que algo lo está obstruyendo para que él no pueda hacer la contracción cardíaca de manera adecuada, ¿ok? Entonces no hay una buena sístole, no hay una buena diástole. Para que quede bien la diferencia y lo voy a preguntar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos puede ocasionar un shock obstructivo? Un neumotórax a tensión. Como vemos aquí, cuando hay un neumotórax a tensión es que hay acúmulo de aire y desvía el mediastino, ¿ok? En este caso hacia el lado derecho, y como desvía el mediastino afecta el corazón, va a haber una disminución en lo que sería la precarga, porque obviamente está comprimiendo más el lado derecho del corazón. Entonces no está entrando el volumen sanguíneo adecuado y eso puede disminuir la hipoperfusión, ¿okay? Si es de manera aguda. Tenemos el taponamiento cardíaco que vemos aquí. Este va a ocasionar problemas tanto en la precarga como en la poscarga, porque es la membrana que recubre el corazón, y vemos estas dos flechitas que lo que simbolizan es que justamente están apretando el corazón y él no puede hacer su contrahabilidad de manera adecuada, ¿ok? Tenemos el tromboembolismo pulmonar, que lo acabamos de ver justamente porque se desvía el septum hacia la izquierda, disminuye el volumen izquierdo del ventrículo izquierdo y entonces disminuye la poscarga, ¿ok? Tenemos una hernia diafragmática. ¿Qué hace el diafragma? ¿Sí conocen el músculo diafragmático? El músculo diafragmático colabora en el proceso de respiración porque cuando se dilata contrae los pulmones y ayuda al proceso de expiración, y cuando se contrae ayuda al proceso de inspiración. Exacto. Para que haya este tipo de shock obstructivo, la hernia diafragmática mayoritariamente son congénitas, ¿ok? Que los niños nacen con ello. Y es tan grande que miden todo el contenido intestinal que sube al mediastino y obviamente comprime lo que sería pulmón y corazón. Y entonces también hay una falla tanto en la precarga como en la poscarga, ¿ok? Inclusive las iatrogénicas, que es la ventilación mecánica, cuando se coloca la ventilación mecánica y no se sabe, se coloca mucha ventilación, perfusión, entonces también hay daño ahí. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de...? Bueno, obviamente los síntomas del shock obstructivo también van a ser la hipotensión, porque disminuye la precarga y la poscarga. Puede haber disnea, también fallo multiorgánico, confusión, que casi todos los síntomas van a ser como esto. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cuál tipo de shock? Es porque el tipo de patogenia que ocasiona el shock, ¿ok? El estado de hipoperfusión. Pasamos al siguiente, que es el shock hipovolémico. Cuando hablamos de shock hipovolémico es que el volumen sanguíneo está siendo afectado, ¿ok? Entonces, como dice aquí, hay pérdida de volumen. ¿Cómo puede ocurrir eso?
porque hay una hemorragia interna o externa. A pesar de que sea interna, está saliendo de los vasos sanguíneos y se mantiene dentro del cuerpo. Eso es como una hemorragia gastrointestinal, por lo menos una úlcera péptida perforada. Está saliendo la sangre del tejido del estómago, se está quedando dentro del estómago, pero igualito hay pérdida de esta, ¿ok? Porque no se mantienen los vasos. O externas, que ocurren en nuestros tejidos externos, periféricos, por lo menos en los politraumatizados, que tienen contusiones, tienen una herida muy grande, entonces hay pérdida grande, hemorragias intensas, graves, ¿ok? No son leves ni moderadas. Ay, de que me corté ya me va a dar choque hipovolémico, ¿no? Tienen que ser bastante grandes las heridas y tienen que haber salida de tejido arterial, ¿ok? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos nosotros si una persona se dañó una arteria o una vena? ¿Cómo es el flujo sanguíneo de esa herida? ¿Cómo vemos cómo sale la sangre? Por lo menos yo me corté aquí y como sé si... Como está el dibujito de arriba. Sí. Como está el GIF, Sí, exacto. Esto aquí es que sangre arterial. exacto, es sangre arterial. Y Eso- fíjense que va y viene, pero sale con fuerza, ¿ok? Es justamente porque va con el pulso, ¿ok? Entonces, ¿Vale? ocurre la sístole La y venosa entonces es sale. continua, En cambio, la pero venosa y menos fuerte. es continua, justamente. Es continua porque obviamente no hay como tal algo así, pero es en poca cantidad, ¿ok? Porque no hay una presión. Tenemos las deshidrataciones severas, ¿ok? Cuando hay demasiado vómito, cuando hay demasiada diarrea, en especial en los niños muy pequeños que les da esos síndromes virales súper fuertes y que vomitan más de 10 veces en un día y de paso tienen evacuaciones líquidas, pueden entrar en shock hipovolémico, ¿ok? ¿Y qué enfermedad se les ocurre donde la diarrea es muy severa? Que vimos el año pasado, por cierto, microbiología. Ahora microbiología vino a mi mente, cholera de cólera. Exacto, por eso es que la pandemia del cólera fue tan importante a nivel mundial porque justamente entraban en shock hipovolémico y las personas morían. Eso era lo que mataba a las personas porque la diarrea era súper abundante en agua de arroz, por cierto, y entonces entraban en shock hipovolémico y fallecían. Eso era lo que mataba a los pacientes con cólera. Y la formación de tercer espacio, ¿ok? Que justamente haya pérdida del líquido sanguíneo y se vaya a los espacios intersticiales. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de esto? Aquí la diferencia es que la piel va a estar fría y pálida, está el signo del pliegue, hay resequedad de las mucosas justamente porque no hay líquido, oliguria también, y muy importante el llenado capilar. ¿Saben cómo se mide el llenado capilar, no? Haciendo digitopresión. Pero no hablen todos al mismo tiempo, que me responda alguien diferente a Víctor, Ricardo y Armando. Presionando la piel. Presionando Y luego- presionando cualquier parte de la piel. Ajá. Sí, puede ser en la cara, en caso de niños, pues, uno presiona, lo quita y luego espera que se llene en menos a 2 segundos. Si es mayor a 2 segundos, porque hay una cuestión que no me acuerdo cómo se llama. No, pero yo me estoy En las apretando la uñas cara. también se puede ver de una manera más clara. No es en las uñas donde se puede ver nada más, ¿ok? A nivel capilar, justamente en las extremidades. Aquí tenemos capilares, por eso es que cuando nos herimos los deditos hay más posibilidad de que haya necrosis porque ya son los últimos vasos sanguíneos, los capilares, y entonces no hay buena circulación aquí. Entonces en el lecho unguial es donde se mide el llenado capilar, uno lo presiona y si dura menos de 2 segundos está bien, ok, pero si dura más de 2 segundos es porque es lento el llenado capilar y es porque no está llegando sangre. Entonces ustedes saben que nosotros tenemos debajo del lecho unguial está rojito, lo apretamos y se pone blanco, pálido.
Y entonces en 1 o 2 segundos ya se pone otra vez rojo. Pero si la apretamos y vemos que lo rojo no aparece de manera rápida, sino progresivamente y ya dura 3 segundos, 4 segundos, es porque está lento, no está llegando de manera adecuada el llenado capilar, ¿ok? Eso es donde podemos verlo, no en la cara. Creo que están confundidos con el signo de fovea, que es los edemas. Y ese sí es donde está el edema, que presionamos y se queda la forma ahí, ¿ok? Y entonces tarda otra vez en volver, porque hay acumulación de líquido. Eso se ve en los edemas. Y el signo de pliegue es porque pellizcamos a la persona y se le... Estaba, ¿Cómo? ¿Qué? estaba revisando que me está acordando de algo que decía el Guyton, de retroalimentaciones. Y aquí lo objetivo que no está en el libro, y si cuando hay una pérdida de más de 2 litros de sangre, es como una... Retroalimentación positiva. Un círculo se vicioso. vuelve como un círculo vicioso y ya de ahí no hay vuelta atrás a menos que restituyas líquido. Claro, no medimos no cuantificamos la pérdida de sangre en un paciente con un accidente, un traumatismo, pero sí me pareció bueno decir eso, pues. Cuando son más de 2 litros, ¿no? Sí, 2 litros de sangre. Sí. Ocurre directamente la muerte porque se vuelve un círculo vicioso. Sí, exacto. Uno puede perder hasta 2 litros de sangre, pero si es más de 2 El litros golpe del Guyton con razón. ya se muere. La persona fallece súper rápido. Ah, bueno, y en las quemaduras, justamente porque hay pérdida de líquido y justamente hay formación del tercer espacio, ¿ok? Porque se dañan las células de la piel y hay pérdida, extravasación de líquido, ocurre el exudado. Y si es de localización extensa, los pacientes también se deshidratan y les da shock hipovolémico, ¿ok? ¿Y por qué otro tipo de shock le puede dar al paciente quemado? Si tiene por lo menos 60% de la superficie corporal quemada. ¿Cómo se puede morir? Séptico. Séptico. El shock séptico. No, shock séptico no, no tan rápido. No se les ocurre nada. Que lo vamos a ver ahorita también. Hay un shock que cuando, bueno, no sé si sea así, pero que cuando hay mucho dolor, no sé si ese es uno. No sé cómo se llama ese tipo de shock. ¿Qué lleva el dolor? ¿Quién transmite el dolor de nuestro cuerpo? O sea, ¿qué tipo de fibra transmite el dolor en nuestro cuerpo? ¿Por qué nosotros sentimos dolor? ¿Por los músculos? ¿Por los huesos? Por las fibras aferentes. De los nervios. O sea, Exacto. hay una sobreexcitación nerviosa. Entonces, ¿cómo se hipotensión llama? Y te mueres. Entonces, ¿cómo se llama el shock? Nervioso. Shock aferente. Shock nervioso. Shock No. nervioso. Shock Shock neurogénico. Shock neurogénico. También neurológico se puede decir. Sí, exacto. También un paciente quemado hay que tratarle enseguida el dolor, ¿ok? Porque es muy fuerte. Se estimulan tanto las fibras nerviosas que hay un cambio en lo que sería el sistema parasimpático y simpático. Y entonces ocurre el shock neurológico, por aquí se los voy a mostrar, ¿ok? Entonces, ¿cuántos tipos llevamos? Obstructivo, ajá, el último, este es el 4. El shock distributivo se divide en varios, ¿ok? Distributivo quiere decir que está ocurriendo técnicamente en todo el cuerpo, ¿ok? Se está distribuyendo en todo el cuerpo. Tenemos el neurogénico, que va a estar dado justamente porque es afectado el sistema, más que todo parasimpático, ¿ok? Porque el parasimpático es el que se encuentra, lo lleva la médula espinal y los nervios periféricos y todo eso que hablamos ahorita, ¿ok? Y entonces va a predominar el sistema simpático, que es llevado directamente del cerebro por el nervio vago, ¿ok? Que por medio del ganglio simpático. Entonces no se conecta directamente con lo que sería la médula espinal. Por eso nada más se daña el sistema parasimpático. Entonces esto puede ocurrir por trauma vertebroneuronal, por estímulos dolorosos exhaustivos que sobreestimulan las fibras nerviosas periféricas, ¿ok?
puede ocurrir por sobredosis de drogas, puede ocurrir inclusive por envenenamiento, ¿ok? Y también hay al momento de la anestesia, si la persona es alérgica, lo toma muy mal, se le pone una dosis inadecuada, también va a afectar, ¿ok? Puede ocurrir el shock neurogénico. Entonces, obviamente, estos síntomas nos va a dar por piel caliente y moteada, piel fría, y va a ocurrir la hipotermia porque hay... ¿Cómo? Doctora, una pregunta en la fase, creo que era fase primaria que se llamaba de shock, ¿no? Inicial. Bueno, cuando un paciente le da un síncope vasovagal, por ejemplo, por dolor o esfuerzo, sería como la fase inicial de un posible shock distributivo. No, eso es por la patología justamente, porque el paciente es sensible, los que sufren de síndrome vasovagal, casi que toda la vida es así, entonces tienen un estímulo muy fuerte por estrés o por dolor y entonces se desmayan, pero se recuperan, el síncope dura 1 o 2 minutos y se recuperan de manera inmediata, ¿ok? No, esto tiene que ser por algo más grande, que esté afectando todo el organismo y algo más grave, ¿ok? Como son los traumas, la sobredosis, el envenenamiento. Fíjense que son cosas que van a afectar de manera sistémica a todo el organismo. Uno sufre una sobredosis por droga y está afectando a todo el sistema nervioso, a todos nuestros órganos, ¿ok? Porque está directamente en el torrente sanguíneo, el agente causal. El envenenamiento también pasa a sangre y también va a afectar las fibras nerviosas, ¿ok? Igual que con la anestesia. Y el trauma vertebroneuronal es porque justamente hubo un trauma muy grande, pues vamos a poner en la zona torácica desde la séptima hasta la L1, la lumbar 1, todo esto se lesiona y entonces también se dañan todas las fibras nerviosas y no funciona el sistema parasimpático y ocurre el shock, ¿okay? Tiene que ser para algo muy grande. Entonces, obviamente, la piel caliente, moteada, va a ser porque va a haber falta de la vasodilatación, ¿ok? Y entonces va a haber vasoconstricción, va a estar más estimulada y entonces no va a haber pérdida de calor a nivel de la piel, pero el centro que controla la temperatura va a estar dañado y por eso va a haber hipotermia, ¿ok? Son los síntomas más específicos del shock neurogénico y aparte de que va a haber antecedido por una de estas patologías. Otro tipo de shock distributivo, los otros dos, es el anafiláctico y séptico. Tenemos el anafiláctico que es se trata de una sobrerespuesta a un alérgeno, ¿ok? Entonces, obviamente va a haber la tormenta de citoquinas, de anticuerpos, de moléculas proinflamatorias, entonces va a haber una extravasación y contracción del músculo liso, que eso es, la combinación de estos dos es lo que causa justamente la urticaria, porque hay un proceso inflamatorio, hay una hiperemia, ¿okay? Porque hay mayor sangre oxigenada, también hay contracción del músculo liso, justamente por los estímulos que están ocasionando todos esos neurotransmisores, y entonces aparece la urticaria, ¿ok? También va a ser característico que haya edema de mucosa. Si la glotis o la laringe está afectada y está inflamada, puede haber un estridor laringio, puede haber edema pulmonar, puede haber presencia de vómito y diarrea, justamente porque el cuerpo quiere expulsar ese alérgeno, si fue por una intoxicación alimentaria, por ejemplo, muy grande. Y va a haber eritema generalizado, ¿ok? Justamente por toda la liberación de esos proinflamatorios y todo lo que vimos en los procesos inflamatorios, también va a ocurrir en una persona que sea muy sensible, ¿ok? Su sistema inmune esté sobreestimulado y entonces hay una sobrerespuesta a un alérgeno, ¿ok? Y hay liberación de histamina, de prostaglandina y todo eso. Es por eso que ocurre. Y tenemos el séptico, que es el que mejor explicaba el libro, porque habla de que por este shock séptico, que es un tipo de shock distributivo, no se olviden, ocurría la muerte en los pacientes que estaban en terapia intensiva, ¿ok? Y entonces es una sobrerespuesta del sistema inmune. Lo mismo que ocurre con el COVID.
les da un shock distributivo porque es shock séptico, porque a pesar que es infeccioso, a pesar que es viral, igualito sigue siendo una patología infecciosa, ¿ok? Es un microorganismo externo. Entonces les causa un shock séptico y entran en lo que sería, nos llevaría a la coagulación intravascular diseminada. Fíjense que en los otros shocks no estaba presente. Ella más que todo se va a dar en lo que serían los shocks sépticos, ¿ok? Es más común la coagulación intravascular diseminada, porque justamente está la tormenta de citoquinas, está la presencia del microbio en sangre, entonces hay una formación excesiva de trombos y coagulopatías que están dañando el endotelio, y por eso hay la coagulación intravascular diseminada, ¿ok? ¿Ves? Aquí dice lesión endotelial, alteraciones hemodinámicas y alteraciones metabólicas, que fue lo que les hablé de que hay liberación de factores proinflamatorios como el factor de necrosis pulmonar y la interleucina 1, y ellos activan la estimulación del glucagón, de las catecolaminas, ¿ok? Pero inhiben la producción de insulina. Entonces hay acúmulo de glucosa y esta de alguna manera tiene que ser metabolizada, pero hay hipoperfusión sanguínea igualito, ¿ok? Por este estado trombótico, y entonces tiene que ser llevado por una glucogénesis anaeróbica y hay producción de ácido láctico, ¿ok? Mayoritariamente en todos los shocks hay producción de ese ácido láctico para poder recuperar la hipoperfusión sanguínea. Y aquí ponen justamente el ejemplo que tenemos lo que sería el microbio, puede estimular, activa la respuesta endotelial, ¿ok? Esto a su vez activa lo que serían los neutrófilos y monocitos. Fíjense que lo que le hablé, hay liberación del factor de necrosis tumoral, de la interleucina 1, eso va a estimular el glucagón, las catecolaminas, no se olviden, y entonces eso va a llevar más activación endotelial, se va a activar el complemento, ¿ok? De paso va a haber lesión endotelial, entonces empieza a activarse el factor 12, entonces va a pasar a un estado procoagulante, ¿ok? Va a haber degradación de la fibrina, ¿ok? Va a haber liberación de las especies reactivas del oxígeno, o sea, de radicales libres. Va también a haber apoptosis, mediadores inflamatorios secundarios, y puede llevar a la inmunodepresión. Hay efectos sistémicos, el paciente va a presentar fiebre, fallo en la contractibilidad miocárdica, anomalías metabólicas, que fue la que le expliqué. Estos radicales libres, ¿ok? Como el óxido nítrico también, que es este de aquí, o sea que son vasodilatadores, va a ocasionar un aumento de la permeabilidad, ¿ok? Y entonces también va a haber menor perfusión. También va a haber trombosis microvascular, justamente por los factores procoagulantes, la pérdida de fibrinógeno, entonces ocurre la coagulación intravascular diseminada, hay una isquemia tisular, entonces eso nos lleva a una insuficiencia suprarrenal y luego una insuficiencia multiorgánica. Fíjense que siempre los riñones es el principal órgano que se ve primeramente afectado cuando hay una hipoperfusión, ¿ok? Por eso es que a veces los pacientes con COVID mueren porque les da shock séptico, les da insuficiencia renal o suprarrenal, y entonces luego una falla multiorgánica y fallecen, ¿ok? Y eso era todo. Ahora sí.